Bienvenidos a La Voz Católica, el programa para toda la comunidad que le ayudará a vivir la fe en Jesucristo y a participar más activamente en su iglesia. Y ahora con ustedes, Blanca Prim y el Padre John Mario García. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Muy bienvenidos a nuestro programa La Voz Católica. Los saludan el Padre Julián y Blanca Prim. Buenos días, Padre Julián. Buenos días, Blanca, y a todos ustedes, nuestros amados oyentes, les deseamos un domingo lleno de muchas bendiciones y de nuestra parte el gozo inmenso de poder encontrarnos con ustedes una vez más en su programa La Voz Católica. Hoy el Señor nos habla de la fe. ¿Realmente cuán grande es nuestra fe? ¿Y cómo vivimos esa fe en nuestra vida? En la segunda parte de nuestro programa hablaremos con el Padre Julián sobre lo que se llama también el combate espiritual y cómo asumir esta realidad espiritual como cristianos. Así que quédense con nosotros. Vamos a disponernos para este encuentro con la palabra de Dios, que es Dios mismo. Ya sabemos cómo, donde está la palabra, es Dios que está hablándonos al corazón en este domingo 27 del tiempo ordinario. Vamos entonces a disponernos entrando en ambiente de oración y para eso invocamos a Dios uno y trino, diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amoroso Señor, te damos gracias porque eres el Dios de la vida y por eso nos has llamado a un nuevo amanecer. Gracias, Señor, porque sigues colmando nuestra existencia de tus bendiciones. Eres el Padre común, el Padre de todos, que hace salir el sol sobre buenos y malos y haces llover sobre injustos y pecadores. No merecemos nada de ti, Señor. No merecemos tu amor, tu paciencia, tu misericordia. No merecemos tu cuidado paternal y providente, y aún así siempre estás con nosotros. Por eso te alabamos y te bendecimos y te pedimos que derrames abundantemente tus gracias, tus dones y tus bendiciones sobre nuestros amados oyentes. Tú que conoces los corazones, mira, Señor, cada una de las situaciones que nuestros hermanos oyentes están viviendo, los momentos difíciles y de prueba, los momentos gratificantes y de satisfacción, las inquietudes y las dudas que puedan tener, las preocupaciones y las crisis que puedan estar afrontando, también los momentos de dicha que permites para ellos. En cada una de estas situaciones, Señor, te pedimos que abraces esos corazones, que los acojas en tu corazón amoroso y que los vayas guiando, Señor, como solamente tú lo sabes hacer, hacia el camino de la plenitud y de la paz. Que experimenten nuestras familias la paz, la alegría, el gozo, la armonía, la unidad. Que vivan el perdón, que sean capaces del servicio desinteresado unos hacia otros, que tengan lo necesario para vivir con dignidad, que sean modelos de vida cristiana para las otras personas y que juntos, Señor, avancen por el camino de la salvación para que un día merezcan estar contigo, con nuestra Madre la Virgen Santísima y con los ángeles y santos. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar el evangelio que nos presenta la iglesia en este 27º domingo del tiempo ordinario, que es Lucas capítulo 17, versículos del 5 al 10. En aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio de San Lucas articula dos enseñanzas diferentes de Jesús que tienen, por supuesto, un elemento común que las relaciona.
Nos cuenta el evangelista San Lucas en primer lugar acerca de una solicitud que le hacen los apóstoles a Jesús sobre la fe. Ellos mismos en su propio corazón reconocen que tienen todavía una fe débil, inmadura, incapaz de superar las dificultades que la vida cristiana trae consigo, incapaz también de cumplir con las obligaciones y las exigencias que Jesús con claridad les ha mostrado y que ellos ya comienzan también a encontrar en el camino del discipulado, del seguimiento de Jesús. Y es por eso que con humildad le dicen a Jesús que su fe todavía no es fuerte, no es madura, no es una fe todavía probada. Y es por eso que le piden a Jesús, aumentanos la fe. Y Jesús entonces compara la fe con algo que para ellos era muy conocido, quizás no tanto para nosotros, una semilla, la semilla de mostaza, que es supremamente pequeñita, y con esa minúscula semilla les está enseñando Jesús lo importante que es una fe, aun si fuera tan pequeña como esa semilla. La fe no es una experiencia que se pueda medir en cantidad, sino en calidad. No se puede hablar de muchos gramos de la fe, o muchos kilos de la fe, o muchos litros de la fe, o muchas millas o kilómetros de la fe, porque no se mide según la cantidad, sino según la calidad. La fe es el misterio por el que nos fiamos de Dios como Padre. Ahí está la calidad de la fe. Ponemos nuestra vida en sus manos, sencillamente porque su palabra, revelada en Jesús y en su evangelio, llena el corazón. La fe es entonces la certeza que tenemos nosotros de las cosas de Dios, porque es Dios mismo el que nos la ha revelado. Y ante esa revelación de Dios, nosotros respondemos con la confianza de saber que con quien estamos nosotros tratando es con Dios. Aún en momentos de dificultad, aún en momentos de crisis y de persecución, nosotros, basados en esa fe, podemos mantenernos fieles a Dios. Aun cuando todo está perdido, cuando lo imposible nos supera, la respuesta de los cristianos por la fe es confiar en Dios. A eso se refiere Jesús cuando dice que si tuviéramos una fe, aunque fuera tan pequeñita como un grano de mostaza, le podríamos decir a los problemas de la vida, a las dificultades, a las cosas que parecen más imposibles para nosotros, que se realicen, y si tenemos fe, se van a realizar. Porque la clave fundamental de la fe es la confianza, es confiar en Dios. Pero la segunda parte del evangelio habla de algo aparentemente muy diferente, y es cuando se presenta una parábola de Jesús que puede ser un poquito difícil de entender, y es la parábola del siervo que cumple su tarea. Aparentemente no tiene nada que ver con la primera enseñanza en relación con la fe, pero en realidad tiene muchísimo que ver con la fe, porque si nosotros tenemos fe en Dios, si nosotros confiamos en Jesús, si nosotros sabemos que con la persona con la que estamos tratando es con Dios, que es todopoderoso, nosotros mismos tenemos que dejar que esa fe nos lleve a actuar, a trabajar, a ser siervos, a ponernos al servicio de Dios, a imitar a aquel que vino no para ser servido, sino para servir. Y cuando nosotros servimos a la manera como Cristo nos lo está pidiendo, no podemos hacerlo buscando recompensas mezquinas, como seguir a Jesús, hacer las cosas de Dios, cumplir la voluntad de Dios, esperando entonces como una recompensa o una gratificación. No es así. Por eso Jesús dice que nosotros no podemos quedarnos como aquel siervo que después de servir se queda esperando que le den las gracias. Lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer como buenos siervos, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Tu fe, hermana, tu fe, hermano, nuestra fe cristiana es una fe que nos tiene que llevar a actuar. No puede quedarse simplemente en una fe de palabra o de nombre, o una fe basada solamente en las intenciones. Tiene que ser una fe que nos lleve a algo más. Nos lo dice Jesús en pasajes tan claros y tan contundentes como Lucas 6:46. Ustedes, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? Es decir, quien reconoce a Jesús como Señor es porque tiene fe, ¿verdad?
pero no puede quedarse solamente en una fe que le sirva para reconocer al Señor como Señor. Necesita esa fe guiar al creyente, al cristiano, a cumplir la obra de la que el Señor le está hablando y que le está encomendando además. Entonces Jesús es claro y es muy fuerte también en decir, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les mando? La fe nos tiene que llevar a obedecer, la fe nos tiene que llevar a someternos, la fe nos tiene que llevar a ser siervos, la fe nos tiene que llevar a trabajar, a cumplir la obra, la voluntad de Dios. Y en este otro pasaje también muy fuerte, del que nos habla el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 2, versículo 19, nos dice el apóstol Santiago, ustedes tienen fe, ustedes creen que hay un solo Dios, pues maravilloso, pero también los demonios creen y tiemblan. Entonces, la advertencia que nos hace la palabra del Señor hoy es a que no tengamos una fe de demonios, porque los demonios tienen fe, los demonios creen más que tú y yo, según el apóstol Santiago, porque hasta tiemblan. Y todavía tú y yo no temblamos por la fe, pero a lo que nos está mandando la palabra de Dios hoy es a tener una fe activa, una fe que nos lleve a movernos, a poner en acción la palabra de Dios, a ponernos en las manos de Dios, a confiar, por supuesto, sobre todo cuando tenemos momentos de dificultad, de crisis, de problemas, de debilidad humana, pero una fe que nos sirva también para actuar, cumpliendo las cosas que necesitamos hacer. ¿Cuáles son esas cosas que necesitamos hacer? Cumplir los mandamientos de la ley de Dios, practicar la caridad, hacer buenas obras, ser misericordiosos, ser compasivos y cumplir también nuestros compromisos, nuestras obligaciones con Dios. Nuestra fe cristiana no es un cúmulo o un conjunto de normas y de prescripciones. Se basa nuestra fe en la relación íntima con Dios, pero en ese cumplir nosotros y en ese profundizar nosotros en esa relación íntima con Dios, hay por supuesto unos compromisos que tenemos que cumplir. El asistir a la Santa Misa cada domingo, el confesarnos con frecuencia, el que si nos vamos a casar y estamos llamados a la vida en pareja, lo hacemos por el santo sacramento del matrimonio y no simplemente juntándonos en concubinato o casándonos por lo civil. El cumplir con nuestras obligaciones cristianas como padres y como madres, enseñándole la fe a nuestros hijos, orando en familia, enseñándole las cosas de Dios. Todas esas condiciones hacen parte de la fe como lo espera Jesús, de la fe de siervos que hemos hecho lo que teníamos que hacer, no de una fe que nos sirva solamente para pensar que creemos en Dios y ya. Dejemos pues que este mensaje de la palabra de Dios alimente nuestra vida cristiana, que sirva también como un referente para que nosotros podamos evaluarnos y saber en qué tenemos que crecer y que nosotros como los apóstoles con mucha humildad le digamos al Señor, Señor, aumentanos la fe.
nueva y me llenó de amor. Por eso le canto, por eso le alabo con toda mi alma. Ay, Cristo mi Señor. Puedo hacerlo también contigo, solo basta que tú me entregues, que tú le abras el corazón. Todo el mundo mano arriba, alabando al Rey de Reyes. Escuchábamos la canción tan alegre titulada Mira lo que hizo en mí, del grupo Alfareros. Padre Julián, hoy quisiéramos hablar sobre un tema que no solemos tocar mucho, pero que es una realidad en nuestra vida espiritual, si es que deseamos seguir los pasos de Jesús en el camino a la santidad. Y estoy hablando sobre lo que es el combate espiritual. Padre Julián, ¿qué es el combate espiritual y qué significado tiene? Muy bien, Blanca. El combate espiritual es la realidad fundamental en la que vivimos nosotros como cristianos, una vez que aceptamos la llamada de Cristo para seguirlo, pero que todavía estamos en las condiciones humanas en las que todas las personas vivimos, porque estamos pues todos en este mundo, afectados por toda la realidad social, cultural, que está presente y que no solamente afecta a aquellos que están viviendo según el mundo, sino que también nos afecta a nosotros como cristianos, pero que si nosotros queremos ser fieles al llamado de Dios, necesitamos poner nuestra mirada en Él y obedecer lo que el Señor nos manda, por más que estamos en el mundo. Y esa contraposición de valores es lo que se convierte para nosotros en una lucha, en un combate, que no es una guerra física con armas materiales que nos lleve a imponernos con violencia y con agresividad sobre los demás, sino que es por el contrario una guerra espiritual, un combate espiritual, una lucha espiritual en la que nosotros como cristianos constantemente nos vamos a mover. Hay unos pasajes que nos sirven muchísimo para iluminar esta realidad del combate espiritual y los encontramos en las Sagradas Escrituras. San Pedro, por ejemplo, nuestro primer papa, aquel a quien Jesús señaló como la piedra sobre la cual iba a fundar su iglesia, este mismo San Pedro era ya prevenido por Jesús con una advertencia muy importante que tenía todo el sentido para él y también para nosotros como cristianos, por supuesto. Una vez que ya Jesús le ha dicho a Pedro acerca de la misión que le ha encomendado, también a continuación le habla acerca de lo que está para
presentarse sobre él y sobre los demás como cristianos. Jesús le está diciendo a Pedro lo siguiente, allá en Lucas capítulo 22, versículos del 31 al 32. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado para zarandearlos como con el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Allí entonces se ve cómo el demonio está poniéndonos a nosotros en situación de combate, en una lucha. Y el primero que se da cuenta de eso es Jesús justamente, y previene entonces a sus apóstoles, de manera especial a Pedro, para que se convierta él en el bastión a través del cual Dios siga firme con su obra, que es la iglesia, y que todos aquellos que queremos ser fieles a Cristo nos mantengamos también unidos en la fe. Y San Pedro, el mismo a quien Jesús advertía ya al respecto, en su primera carta, en el capítulo 5, versículos del 8 al 9, nos dice lo siguiente: sean sobrios y velen. Nuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos. Entonces San Pedro nos estaba hablando allí también, ya Jesús lo había advertido a él de este combate, de esta lucha espiritual, y también entonces San Pedro nos advierte a nosotros acerca de las acciones del demonio, que está como un león. Imagínense ustedes, un león que anda por la ciudad y anda suelto. ¡Qué miedo! A correr todos, a estar prevenidos, porque al que agarre se lo come, se lo devora. Pues eso mismo dice San Pedro, es el demonio en estos tiempos modernos. Y por eso tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar velando, ¿sí? Así también San Pablo, en su carta primera que le escribe a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos del 11 al 12, dice lo siguiente: tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas. Ya ha estado San Pablo hablando pues de todas estas cosas que se oponen a la vida cristiana. Y por eso le dice a Timoteo: tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas. Corre al alcance de la justicia, de la piedad, de la fe, de la caridad, de la paciencia en el sufrimiento, de la dulzura. Combate el buen combate de la fe. Miren cómo habla aquí San Pablo de ese combate espiritual. Es un combate en la fe, no es un combate físico con armas humanas, sino que es un combate espiritual, es un combate de la fe. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste aquella solemne profesión delante de muchos testigos. El mismo San Pablo habla también en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 3 al 5, de esta manera: tenemos que dar en todo tiempo gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe está progresando mucho y se acrecienta la mutua caridad de todos y cada uno de ustedes, hasta tal punto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios, no porque haya muchas iglesias fundadas por Dios, sino que es la iglesia católica distribuida por todo el mundo, por supuesto, por la tenacidad y la fe en todas las persecuciones y tribulaciones que están pasando. Esas tribulaciones y persecuciones son también los efectos de este combate, de esta lucha espiritual, de esta guerra contra las cosas del mal en las que nosotros nos encontramos. Esto es señal del justo juicio de Dios, en el que serán declarados dignos del reino de Dios, por cuya causa hoy padecen. Y finalmente, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículos del 1 al 4, el autor de esta carta a los Hebreos nos dice lo siguiente: por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual, en lugar del gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Fíjense en aquel que soportó tal confrontación de parte de los pecadores, para que no desfallezcan faltos de ánimo. No han resistido todavía hasta llegar a la sangre en su lucha contra el pecado. Entonces aquí el autor de la carta a los Hebreos
nos habla también de esa lucha, de ese combate que lo refiere justamente es contra el pecado. Nosotros como cristianos que queremos alejarnos de las cosas que nos oponen al llamado de Dios, y en el hacerlo nos enfrentamos a una lucha espiritual en la que es el demonio nuestro principal enemigo. Padre, podríamos también decir que este término de combate espiritual se refiere a esta actitud vigilante de estar en gracia de Dios, teniendo claro que siempre estamos en su presencia. Claro que sí, Blanca. Y el llamado mismo de Jesús es a que nosotros nos mantengamos en esa actitud, porque no podemos descuidarnos, no podemos estar distraídos ante las cosas que se nos presentan, porque vamos a perder esa batalla. El llamado de Jesús, reiterado, y lo encontramos en numerosos pasajes de las Sagradas Escrituras, es a que nosotros estemos vigilantes. Y el que alcanzábamos también a escuchar hace un momentito de San Pedro, que lo escuchó del mismo Jesús y que por tanto él, como nuestro primer papa, nos lo presenta como una advertencia muy actual, es a que estemos vigilantes. ¿Qué es esto de la vigilia o del vigilar o del estar atentos? Es algo que tiene mucho sentido en el ambiente militar, justamente. Cuando los centinelas son los que están encargados de vigilar un lugar para que el enemigo no venga a atacar. Mientras todos están durmiendo, el centinela o el vigía están atentos, vigilando, velando, es decir, despiertos para que el enemigo no los sorprenda y los vaya a atacar. Y nosotros como cristianos necesitamos tener esa actitud, la de estar atentos mientras los otros duermen en el mundo, en las cosas de este mundo, en las cosas que la sociedad presenta, en lo que las redes sociales quieren que nosotros aprobemos. Nosotros los cristianos católicos estamos atentos, vigilantes, para que en todas esas cosas el demonio no venga a atacarnos. Bellísimo lo que nos dice Padre Julián. Pues usted lo ha mencionado, pero ¿contra quién combatimos y cómo se da ese combate en nuestra vida? Es muy hermosa nuestra fe cristiana y todo lo que las Sagradas Escrituras nos presentan, que son por supuesto el mensaje de Dios, el mensaje de salvación de Dios para nosotros, y de cómo lo han asimilado a lo largo de más de 2000 años de historia los padres espirituales, que son los que han tomado todo este mensaje de la fe y nos lo han presentado para que nosotros, siguiendo a Cristo, podamos mantenernos fieles a Él. Desde los primeros siglos de la Iglesia se ha señalado, a partir de las Sagradas Escrituras, por supuesto, se han señalado los tres grandes enemigos de nosotros, los cristianos, en ese combate de la fe. Casi siempre nosotros hablamos del demonio como el enemigo fundamental, y por supuesto que sí. Hasta Jesús luchó contra el demonio, nos previno acerca de él, pero también junto con el demonio hay otras dos realidades que son las que a nosotros nos atacan. Y desde los primeros siglos de la Iglesia, los padres espirituales, como los padres de la Iglesia, por supuesto, y también otros padres espirituales a lo largo de la historia de la Iglesia, han señalado entonces tres grandes enemigos de nuestra fe, tres grandes enemigos de la fe cristiana. Esos tres grandes enemigos son, por supuesto, el primero de ellos, el demonio; el segundo enemigo, el mundo; y el tercer enemigo, la carne. Miremos con algunos pasajes de las Sagradas Escrituras a cada uno de estos tres enemigos, que es contra quien nosotros combatimos. Ese combate, esa lucha espiritual se desarrolla de nosotros como cristianos con las fuerzas de Dios, con las armas de Dios, como lo vamos a ver ahorita, pero los enemigos, los adversarios contra los cuales nosotros nos enfrentamos son esos tres: el demonio, el mundo y la carne. Ya leíamos nosotros en Lucas capítulo 22, versículos del 31 al 32, cómo San Pedro era advertido por Jesús acerca de los ataques del demonio, ¿cierto? Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como se hace con el trigo, pero Jesús ha rogado por Pedro para que se mantenga firme en la fe. Bueno, ese ya lo leíamos y nos muestra esa alusión tan importante en las palabras de Jesús, como el demonio efectivamente es un enemigo en nuestra lucha espiritual, en ese combate espiritual. El primer enemigo contra el cual nosotros nos enfrentamos es el demonio, ¿sí? Así también lo dice San Pablo en la carta a los Efesios,
capítulo 6, versículo 11. Revístanse de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. San Pablo también se dio cuenta, por supuesto, que el demonio, Satanás, el maligno, es el primer enemigo que nosotros tenemos que enfrentar en este combate espiritual. Y por eso nos invita a que nos revistamos de las armas de Dios, sobre las cuales vamos a hablar en un momentito. Y San Pedro, una vez más, lo recordábamos en el pasaje que nos escribía advirtiéndonos acerca de cómo está el demonio suelto, parece como un león que anda por la ciudad y que al que encuentre inadvertido, distraído, es el primero que se va a comer, ¿cierto? El primero a quien va a devorar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Así queda entonces claro que el demonio es el primer enemigo al que nosotros nos enfrentamos. Pero el demonio no es el único enemigo en este combate espiritual. Está también el mundo, es decir, todo el ambiente mundano, las cosas que se oponen a Dios, toda esta realidad social, cultural, que no es según el querer de Dios, sino que es contraria al querer de Dios. Esta realidad humana en la que nosotros nos encontramos, que rechaza a Dios y en la cual Dios no está presente. Así lo encontramos en pasajes como Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas, no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasarán, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí San Juan nos está mostrando entonces el segundo enemigo en este combate espiritual en el que nosotros estamos ya constantemente por ser cristianos, el mundo. Miren cómo desde las redes sociales, miren cómo desde las modas, miren cómo desde las tendencias mundanas, los cristianos estamos como casi obligados a aceptar cosas que son contrarias al querer, a la voluntad de Dios. Y nosotros como cristianos tenemos que mantenernos fieles no a las cosas del mundo, sino a las cosas de Dios. Así también nos lo hace ver San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Aquí San Pablo nos hace un llamado también entonces a alejarnos de las cosas del mundo, a no amoldarnos a lo que el mundo nos presenta, sino a dejarnos transformar por la gracia de Dios. Y finalmente el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 4, versículo 4, de una manera muy fuerte nos dice lo siguiente: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. De tal manera entonces que estos pasajes nos muestran cómo el mundo, las tendencias y las inclinaciones mundanas son el segundo enemigo a vencer en este combate espiritual en el que nosotros nos encontramos. Y finalmente, el tercer enemigo es la carne. Entonces están el demonio, el mundo y la carne. La carne es el tercer enemigo que nosotros tenemos que enfrentar, el tercer enemigo que debemos vencer para mantenernos fieles a Dios. Así nos lo hace saber Jesús en Marcos capítulo 14, versículo 38, que encontramos también el paralelo en Mateo 26, 41. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Entonces allí se ve como una contraposición de valores, los de la carne y los del espíritu. Jesús nos llama a que activemos y fortalezcamos los valores del espíritu por medio de la oración y de la vigilancia, como ya lo señalábamos, para que no caigamos en tentación. Y nos dice Jesús por qué. Porque el espíritu está dispuesto, es decir, Dios está pronto para ayudarnos, pero nuestra carne, nuestra realidad humana, nuestra propia concupiscencia carnal nos lleva a ser débiles. San Pedro también nos habla de esto en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 11. Queridos, los exhorto a que, como extranjeros y forasteros,
se abstengan de las apetencias carnales que combaten contra el alma. San Pablo también, primero en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 23, nos lo dice de esta manera: pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y el mismo San Pablo nos lo dice también en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no pueden hacer lo que desean. Así queda claro entonces que aquellos a quienes estamos nosotros combatiendo, los enemigos de nuestra alma y de nuestra vida cristiana, son el demonio con sus concupiscencias, el mundo con todas aquellas cosas que se alejan del querer y de la voluntad de Dios, y la carne, que son todas aquellas apetencias de nuestro cuerpo que nos llevan a buscar el placer y la comodidad en lugar de buscar las cosas de Dios. Excelente, Padre. Padre Julián, para vivir el buen combate de la fe, no requerimos tener armas físicas, por supuesto. Ya lo sabemos que es algo espiritual. ¿Qué ejemplos nos podría dar para comprender mejor cómo actuar en el combate? De repente ya santos lo han vivido, ¿y qué nos podría contar usted al respecto? Bueno, esa pregunta es muy importante también, Blanca, y he guardado este pasaje de San Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 6, como el pasaje que reúne no solamente la advertencia que nos hace el Señor para que nos mantengamos fieles y para que no pensemos que la vida cristiana es fácil, sino para que nos demos cuenta que la vida cristiana es un combate espiritual, y contra quién luchamos y cuáles son las armas que nosotros podemos tener y que debemos tomar de hecho para poder vencer, para poder triunfar en ese combate. Este último pasaje que quería guardar está en Efesios capítulo 6, versículos del 6 al 17. Y esta pregunta tan importante que me haces está resuelta de una manera supremamente magistral en este pasaje que nos presenta San Pablo. Y miren cómo dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor, en la fuerza de su poder. Revístanse de las armas de Dios para poder resistir a las asechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso tomen las armas de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haber vencido todo, mantenerse firmes. En pie, pues, ceñida su cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que puedan apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomen también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este pasaje tan hermoso entonces nos habla a manera ya como de síntesis de todo lo que significa el combate de la fe. Nos enfrentamos contra realidades espirituales que son superiores a nosotros por el hecho mismo de que son espirituales, ¿verdad? El demonio es superior a nosotros como seres humanos. Por eso nosotros no combatimos con nuestras propias fuerzas, sino con la fuerza de Dios. Es por eso que dice San Pablo: fortalezcanse en el Señor y en la fuerza de su poder. Porque San Pablo sabe que nosotros somos más débiles que el demonio, pero el demonio nunca va a ser más fuerte que Dios. Podrá ser el demonio más fuerte que nosotros, pero nunca va a poder ser más fuerte que Dios. Y es por eso que San Pablo nos manda a que nos fortalezcamos en el Señor y que tengamos en nosotros la fuerza de su poder. Y a continuación nos habla también San Pablo de esas armas que nos sirven para nosotros vencer al demonio en ese combate espiritual en el que nos encontramos. Entonces habla de la verdad, mantener la verdad, decir la verdad, vivir la verdad, vivir también la justicia, es decir, darle a cada uno lo que corresponde, comenzando por Dios, dándole a Dios lo que es de Dios, no robarle el tiempo a Dios cuando se trata de la oración, de la Santa Misa, de los sacramentos,
de las obras de caridad, calzado nuestros pies con el celo por el evangelio de la paz, buscando entonces adentrarnos nosotros en el evangelio, teniendo siempre el escudo de la fe, es decir, defendernos con la fe de todos estos ataques que nos lanza el demonio, teniendo la palabra de Dios como escudo y a la vez también como espada, es decir, para poder defendernos, pero poder también atacar al demonio cuando nos está haciendo todas estas ataques y acechanzas con los cuales está el demonio queriendo derrotarnos. Y en la propia historia cristiana hay muchos santos que han combatido también de esa misma manera al demonio. Yo podría decir, y no solamente yo, la iglesia nos enseña y las Sagradas Escrituras también, ya lo estamos mirando, cómo todos los santos se han tenido que enfrentar al demonio. Y nosotros también en este camino hacia la santidad, del que tú hablabas, Blanca, en una de tus preguntas, en este caminar hacia la santidad, necesariamente vamos a enfrentarnos al demonio, porque el demonio no quiere que nosotros seamos santos. El demonio quiere que nosotros seamos pecadores para que estemos dominados por él a través del pecado y de todas estas cosas de las que ya hablábamos, del mundo y de la carne también. Pero en la historia de la iglesia hay unas biografías muy hermosas y unas historias personales muy hermosas e inspiradoras de santos que han luchado también contra el demonio y han sido capaces de vencerlo, no porque ellos hayan sido más fuertes que el demonio, sino porque seguían ese consejo de San Pablo, se han fortalecido con la fuerza de Dios. Vamos a poner algunos ejemplos muy hermosos que nos van a servir en nuestra vida cristiana. San Antonio Abad, un santo que fue de los primeros ermitaños que tuvo nuestra Santa Iglesia Católica en los primeros siglos de la Iglesia, cuya historia conocemos gracias a su biógrafo, que era San Atanasio, un padre de la Iglesia muy importante. Y San Antonio Abad se enfrentó con el demonio en una lucha no solamente espiritual, sino también inclusive muchas veces física, porque el demonio se presentaba con la apariencia de bestias horribles que lo arañaban, lo golpeaban, lo tumbaban al suelo y le dejaban inclusive heridas físicas, heridas en su cuerpo. En uno de esos combates que tuvo San Antonio Abad, se estaba enfrentando al demonio y los enfrentaba, los desafiaba diciéndoles: si ustedes han recibido el poder para atacarme, háganlo de una vez. Pero si no son capaces, ¿por qué me perturban en vano? Porque mi fe en Dios es mi refugio y la muralla que me pone a salvo de ustedes. Y en uno de esos combates se presenta una manifestación muy hermosa de Dios que hace que el enemigo, el demonio, estaba presente en forma, como les digo, de bestias muy horribles y muy feroces que salieron huyendo todos estos demonios. Y le pregunta entonces San Antonio a Dios: ¿dónde estabas? ¿Por qué no te apareciste desde el principio y me libraste de estos dolores? La respuesta de Jesús para San Antonio es: Antonio, yo estaba allí, pero esperé para verte pelear. Como has perseverado en la lucha y no has caído, siempre estaré dispuesto a socorrerte y haré famoso tu nombre en todas partes. Muestra esto de que Dios no está lejos, pero Dios también quiere que nosotros hagamos nuestra parte, como decía el Evangelio, que seamos siervos conscientes de nuestros compromisos, de nuestros deberes, de nuestras obligaciones, de las exigencias de la vida cristiana, y que hagamos que nuestra fe sirva entonces para que nosotros estemos animados a cumplir esta parte de nuestra vida cristiana. Así como San Antonio Abad, también el Padre Pío, el Santo Padre Pío, muy conocido, muy famoso y muy querido por todos, un santo muy moderno de estos últimos tiempos que inclusive nuestros abuelos pudieron tener la posibilidad de conocer, ¿cierto? Aún en vida. Uno de los biógrafos del Padre Pío es el Padre Gabriel Amorth, que fue uno de los exorcistas más importantes de los últimos tiempos, y cuenta también el Padre Gabriel Amorth cómo el Padre Pío se tuvo que enfrentar muchas veces aún físicamente al demonio, pero siempre tuvo su confianza en Dios, y por más que el demonio se presentaba de muchas formas para aterrorizarlo y para querer debilitar su fe, el santo siempre se mantuvo firme en su fe
y sabiendo que el poder sacerdotal que había recibido de Cristo era tan fuerte que aún era capaz de hacer vencer al demonio en los exorcismos y en las otras ocasiones en las que el demonio se enfrentaba con el santo y tenía que salir huyendo, porque el santo estaba fortalecido con el poder de Dios. En una de las ocasiones en las que fue atacado este santo por el demonio, esta era la respuesta que decía el Padre Pío, el Santo Padre Pío: estos demonios nunca dejan de golpearme, incluso me hacen caer de la cama, incluso rasgan mis vestiduras para azotarme, pero no me asustan porque Jesús me ama y Él siempre me levanta y me coloca de vuelta en mi cama. Para que miren entonces cómo los santos tenían estos combates tan fuertes, tan agresivos con el demonio, pero siempre resultaron triunfadores porque estaban fortalecidos por la gracia de Dios. El santo que es uno de los patrones de nosotros los sacerdotes, San Juan María Vianney, también se enfrentaba constantemente con el demonio que lo atacaba, lo golpeaba, lo arañaba, lo mordía y hacía cantidad de cosas en su contra, porque el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, a través de las confesiones, le arrancaba muchas almas al demonio de sus garras, y por eso el demonio mantenía tan enojado con este santo. Y San Juan María Vianney llamaba al demonio el gruñón o el garras y se burlaba de él para mostrar que no le tenía miedo y que mientras el demonio estaba lleno de odio contra él, el santo era con su corazón lleno de paz porque estaba fortalecido por el poder de Dios. Y finalmente podemos mencionar también a Santa Teresa de Jesús, una mística muy importante, doctora de la Iglesia, que constantemente veía al demonio en unas apariciones muy horribles con las que el demonio trataba de desanimarla en la fe y de hacerla dudar del cuidado, de la protección de Dios. Y la santa siempre se mantuvo firme, nunca le tuvo miedo al demonio, porque sabía que cuando el demonio aparecía para atacarla, siempre estaba el Señor allí para defenderla. Muy ilustrativas las experiencias que nos cuentas de los santos y qué importantes son para nuestra vida, porque nos alientan a pensar de que nosotros también, como ellos, podemos llegar a la santidad. Padre, ¿qué papel juega la oración en esta lucha espiritual? A esto se refería el Señor cuando en Getsemaní, antes de su crucifixión, les pidió a sus apóstoles que recen para no caer en tentación. Sí, a eso se refería el Señor y hablaba el Señor de la necesidad de la oración y del estar vigilantes, como lo decíamos ahorita, para evitar caer en la tentación. Y este pasaje que ya mencionábamos hace un momentito, Blanca, acerca del vigilar, del estar atentos y aún de la oración también para mantenernos fieles al Señor, que lo leíamos del Evangelio según San Marcos, que tiene también su paralelo en el Evangelio de San Mateo. No es el único momento en el que Jesús ha hablado acerca de la oración como el medio que nos impide a nosotros caer en la tentación. También en Mateo capítulo 6, versículo 13, al final del Padre Nuestro, justamente, que es la oración que Jesús nos enseñó a todos y que como iglesia nosotros hacemos constantemente cuando rezamos en la Santa Misa, cuando hacemos el Santo Rosario, en nuestras propias devociones personales. Allí también el Señor mismo incluyó como una de las peticiones que nosotros le hacemos a Dios: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y la manera como nosotros entonces nos libramos de caer en la tentación es haciendo oración. Y es por eso que se convierte en algo fundamental para nosotros la oración. La oración es el medio a través del cual nosotros estamos en comunicación con Dios. La oración es el medio a través del cual nosotros escuchamos a Dios. Casi siempre pensamos de la oración que es como el estar nosotros hablando y hablando, y en realidad no. Estamos nosotros más dispuestos a escuchar al Señor que a hablar cuando estamos orando. Y San Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice lo siguiente: hermanos, aun cuando alguno incurra en alguna falta, ustedes los espirituales, corríjanle con espíritu de mansedumbre y cuiden de ustedes mismos, pues también ustedes pueden ser tentados. Entonces, ese cuidar de nosotros mismos es a través de la vigilancia, pero también a través de la oración. Y es por eso que San Pablo también, después de ese pasaje tan hermoso que ya meditábamos del combate espiritual,
de Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 17. Una vez que ha terminado esa enseñanza acerca del combate espiritual, nos dice lo siguiente: manténganse siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión por medio del Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Una muestra entonces de la necesidad que tenemos nosotros de la oración constante, porque nos dice San Pablo, manténganse en oración, es decir, no hagan oración aquí y allá cuando puedan, no, manténganse en oración, perseveren en la oración y en la súplica para que no caigan en tentación. Padre Julián, hemos escuchado alguna vez el llamado del Señor a ser mansos como palomas y astutos como las serpientes. ¿Cómo nos aconseja el vivir este equilibrio? Sí, Blanca, ese pasaje lo escuchamos inclusive no hace mucho en torno a la enseñanza de Jesús, cuando nos decía: los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Y esa cita en particular que tú mencionas está en Mateo capítulo 10, versículo 16. Allí Jesús les está haciendo una advertencia a los discípulos cuando los manda a evangelizar y les está diciendo: miren que yo los mando a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como serpientes, aunque sencillos o mansos como palomas. Lo que nos está advirtiendo Jesús es que no seamos ingenuos, que no cerremos nuestros ojos pensando que el mal no existe. Tristemente, Blanca y mis queridos hermanos y hermanas oyentes, hay inclusive teólogos católicos, uno que otro sacerdote a veces han cometido el error también de negar la existencia del mal, del demonio. No podemos nosotros caer en esos errores siendo como ingenuos al pensar que si Dios es amor, no tenemos nosotros ningún problema y que las cosas van a estar así para nosotros bien tranquilas y sin ninguna clase de contrariedades y de dificultades, de ninguna manera. El mismo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, se tuvo que enfrentar al demonio muchas veces. El inicio de su ministerio público comenzó en el desierto, siendo tentado por el demonio. Y ya vemos cómo el demonio fue vencido por Jesús a través de la oración, del ayuno y de la palabra de Dios. Así también nosotros tenemos que ser astutos, es decir, inteligentes, sagaces para saber cómo derrotar al demonio, pero sobre todo sabiendo que el demonio sí existe. El Papa Pablo VI decía en una ocasión que la mejor estrategia del demonio es la de llevar a personas a que nieguen que él existe. Y es verdad. Por esa idea es que muchas personas han caído, inclusive cristianos católicos, inclusive hermanos sacerdotes, han caído muchas veces porque no han estado atentos y han llegado inclusive a confundirse pensando que el demonio no existe. Por eso nosotros tenemos que ser sagaces, tenemos que ser inteligentes, tenemos que dejarnos llenar por la sabiduría de Dios para poder mantenernos astutos como las serpientes. Y es una bonita figura de la que nos habla el Señor para saber nosotros estar muy despiertos y atentos y que nada nos confunda y nos distraiga, pero a la vez con el corazón lleno de paz. Decíamos muy al inicio de esta reflexión, Blanca y mis queridos oyentes, cómo nosotros al hablar de un combate espiritual no estamos llamados por Jesús a que seamos violentos y agresivos y a que nos impongamos con violencia y con agresividad sobre los demás. No, es un combate espiritual, es un combate contra el demonio, el mundo y la carne. Pero nosotros vivimos ese combate entre hermanos con paz en el corazón, con armonía, con la caridad, con el vínculo de la paz que es el amor. Así es como nos mantenemos entonces en ese equilibrio en lo que dice Jesús para las cosas malas, para las cosas del mundo, para las cosas del demonio y para las cosas de la carne, ser astutos, ser sagaces, ser inteligentes, tener la sabiduría de Dios para sabernos enfrentar a todas estas cosas y saber identificarlas cuando el demonio nos está tendiendo trampas, pero a la vez también tener paz en el corazón y entre nosotros mismos tener actitudes y comportamientos de paz que nos sirvan para edificar nuestra iglesia, nuestra comunidad y a la vez también para estar siempre en comunión con Dios. Y finalmente, Padre Julián, ¿qué papel tiene nuestra Santísima Madre María
Madre de la Iglesia, en nuestra tarea de ejercer nuestro combate espiritual? La Santísima Virgen María, después de el Señor, es la persona más importante y la persona más influyente en nuestra vida cristiana. Y ella es un seguro refugio para nosotros en este combate espiritual. Hay un pasaje muy hermoso que habla de la Santísima Virgen María, también enzarzada en este combate espiritual. A ella también el demonio trató de afectarla, trató de dañarla, pero como ella había sido protegida por Dios y favorecida por Dios para que ella no tuviera mancha de pecado ni antes del nacimiento ni a lo largo de su vida, es decir, la Santísima Virgen María fue concebida inmaculada, sin mancha de pecado original, y a lo largo de toda su vida ella no cometió un pecado personal, ningún pecado personal. Por eso ella es santísima, Santísima Virgen María, llena de gracia. Ella es quejaritómene, llena de gracia. Así la saluda el arcángel San Gabriel cuando se le presenta en el momento de la anunciación. En este pasaje de Apocalipsis capítulo 12 se ve precisamente la Santísima Virgen María luchando también ella contra el dragón, contra el demonio. Y cómo el demonio está lleno de coraje contra la Santísima Virgen María porque no puede dañarla, porque no pudo corromperla, porque ni con el pecado original, ni con los pecados personales, ni con la tentación, ni con ninguna de las acechanzas con las que el demonio atentó contra la Santísima Virgen María, pudo vencerla. Y entonces ustedes pueden leer todo ese capítulo 12 del libro del Apocalipsis, comenzando desde el versículo 1, para que vean ustedes cómo San Juan, en una visión muy hermosa, profética a la vez también, hablaba de lo que la Santísima Virgen María pudo hacer en contra del demonio. Pero nos muestra el versículo 17 algo muy importante, cómo el demonio, una vez que ya no pudo dañar a Cristo, al Hijo de Dios, una vez que ya no pudo tampoco dañar a nuestra Madre, la Virgen Santísima, lleno de coraje, sale a hacer la guerra a los otros hijos de la mujer, que somos nosotros justamente. Y es por eso que así como la Santísima Virgen María protegió a Jesús de los peligros cuando él estaba como bebé y estaba creciendo para llegar después al inicio de su ministerio, así como la Santísima Virgen María cuidó seguramente a Jesús en su vientre, mientras que la palabra eterna de Dios estaba encarnada en ella, nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra eterna de Dios, encarnada en el seno purísimo de la Santísima Virgen María. Así también la Santísima Virgen María cuida con amor de nosotros que somos sus hijos. Y sabe la Santísima Virgen María, como lo dice Apocalipsis 12:17, que el demonio sale también a hacernos la guerra a nosotros, que somos sus hijos. Y es por eso que la Santísima Virgen María siempre está dispuesta para defendernos contra los ataques del demonio. Padre Gabriel Amorth, Padre Fortea, que son dos grandes exorcistas muy influyentes en nuestro tiempo, cuentan cómo en los exorcismos el rosario y la invocación del nombre de nuestra Madre, la Virgen Santísima, ha servido muchas veces para que el demonio salga huyendo. Cuenta, por ejemplo, el Padre Fortea que en ocasiones, teniendo la Santa Eucaristía allí presente en un exorcismo, el demonio no se iba, no se alejaba el demonio por su orgullo y por su odio en contra de Jesús, que lo despreciaba en el sacramento de la Eucaristía, y no se iba, no se quería salir. Pero cuando el Padre empezaba a invocar el Santísimo Nombre de María a través de la oración del Santo Rosario, el demonio salía huyendo. Entonces, hermanas y hermanos, la Santísima Virgen María es un seguro refugio para nosotros, que está unido, por supuesto, al refugio más importante que tenemos, que es Dios nuestro Señor, en la lucha contra el demonio. Pero el demonio odia a la Santísima Virgen María, pero también le tiene muchísimo miedo, porque sabe el demonio que ni todo su poder pudo vencer a una humilde mujer, una jovencita que se mantuvo fiel a Dios, y por eso es que el demonio odia tanto a la Santísima Virgen María, pero a la vez también le tiene muchísimo miedo, y por eso nuestros abuelos, nuestros padres de la iglesia a lo largo de toda la historia invocaban el nombre de María, porque sabían que ante la invocación del nombre de la Santísima Virgen María, el demonio sale huyendo. Entonces ténganla siempre como una persona muy importante, muy influyente para su vida espiritual en ese combate espiritual.
Padre Julián, muchísimas gracias por esta exposición sobre el combate espiritual. Gracias por guiarnos con este tema. El tiempo siempre se queda corto, pero nos ha enseñado a aprender a estar alertas y vigilantes y que estamos en una lucha. Pero con la compañía de Dios y de su gracia, pues vamos a vencer. Claro que sí. Para más información, visite nuestra página de Facebook, La Cosecha de OK, y denle me gusta. Así muchos se enterarán de nuestras actividades y noticias en la diócesis de Knoxville. No se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Búsquelo como Diócesis de Knoxville, donde podrá escuchar este y todos nuestros programas anteriores. Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy y los esperamos el próximo domingo en La Voz Católica. Muchísimas gracias a todos por su atención, por su tiempo. La invitación es entonces a que sigan viviendo su fe, que sigan profundizando en su santa fe cristiana católica. Y vamos a cerrar este momento de encuentro con la palabra, encomendándonos a nuestra Madre, la Virgen Santísima, que es quien tiene tanto poder y tanta autoridad aún ante el demonio, que nunca ha sido capaz de vencerla. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Feliz semana. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Gracias por escuchar nuestro programa La Voz Católica, auspiciado por la Diócesis de Knoxville y la Parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo por esta misma estación y a la misma hora. Recuerde, usted puede ser el rostro y las manos de Cristo para los demás. Hasta pronto y que Dios lo bendiga. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.